Lexia, un placer por fin conocerte. Sabía de ti, porque a mí todo me lo cuentan los estudiantes. ¿Qué va a ser? Qué bueno. Sí, tengo gente que me cuenta, porque no puede estar en todas, ¿verdad? Pero cuéntame, Lexia. Dijiste algo que me conmovió al alma, y es esta dedicatoria a Ángela María Dávila. Y Ángela María Dávila es una poeta que tocó mi generación. Venía tocada por Julia. De Julia nos pasó a Ángela María. Y de Ángela María le está cayendo a ustedes en las manos El batón generacional. ese batón generacional. Y me gustaría que me dijeras qué representa la poesía de Ángela María Dávila para ti. Porque lo vi acá, cuando esta mañana estabas empezando a presentar tu poesía aquí. Y luego sentí esa vena de Ángela, que ya te contaré porque la vi, la conocí, conversamos muchas veces. Qué envidia. Sí, y cuando te vi, te escuché tu poesía, dije, wow, el batón de Ángela viene por ahí. Así es que, Lexia, cuéntame, Pues mira, ¿cómo la conociste? Sí, yo escribo desde muy pequeña también, como la mayoría de los que hemos pasado por esta mesa. Y durante muchos años yo estuve tratando de encontrar mi voz poética. Había algo ahí de la poesía que me enseñaban en la escuela, de que tengo que contar las sílabas, de que si esta tiene que rimar con la otra, y eso a mí me rompía la cabeza, porque yo decía, eso no me hace amar la poesía. Por más que yo amo la literatura y ya amaba la poesía, esa forma en la que se me enseñaba la poesía no me hacía sentirme cercana a ella. Y para mí, si voy a escribir, mi objetivo es que llegue a la otra persona. O sea, también es un mensaje. Y no cuadraba con esto de usar tantas palabras que tuviera que tener el poemario y el diccionario al lado para poder entender lo que estaba leyendo. Además de que soy natural de Adjuntas y el contexto campesino ya de por sí tiene una poética propia de los jíbaros, de vivir en el monte, de cómo construimos y pensamos el mundo, que para mí era bien importante que yo la pudiera asumir en mi trabajo poético. Y claro, por esa forma de construirlo no necesariamente se me daba espacio, porque no se consideraba que era una poesía en la que de 11 palabras que dijera, 10 eran de palabras de domingo, como decimos. Entonces, encontrarme a Ángela María, que supe de ella gracias a la publicación de La Querencia por el Instituto de Cultura, una publicación póstuma, fue una reafirmación muy grande de esa oralidad, de ese contexto doméstico, de darle estatus de poesía a las conversaciones que se pueden tener en la cocina, estregando ropa en la pileta. Y para mí, yo tenía hasta todo un ritual leyendo a Ángela María, y ahí pude, entonces me metí a investigar Homenaje al Ombligo, Animal Fiero y Tierno y todas las otras cosas que he podido ir encontrando de la producción de Ángela María. Además de esa reafirmación de ese lenguaje que siento cercano, también esa reafirmación de lo racial, de la resistencia política, que Ángela María decía en una entrevista que le hizo Julio Ortega, que no importa lo que ella estuviera hablando, así fuera del amor, también eso era político. Y leer eso en Ángela María y decir, si Ángela María tiene ese estatus de haber sido publicada por el Instituto de Cultura, cuando es tan difícil que una mujer negra sea publicada en Puerto Rico, cuando trabaja temáticas como las que trabaja Ángela María, pues entonces yo sí puedo escribir como yo quiero. Y fue una reafirmación que hizo que yo pudiera reafirmar mi voz poética. Por eso para mí Ángela María es tan central para pensarme desde la poesía. Qué interesante, porque Ángela María en su época fue anticano.
Ángela María le costó llegar a ser publicada por el Instituto de Cultura. Cuando la convierten en canon, entonces, ¿verdad?, la institución la retoma. En mi generación andábamos la Ángela María antes del instituto, la anticano, ¿verdad? Esa imagen de mujer negra, independentista, revolucionaria, de épocas de afirmación política muy de izquierda, que tenía una pareja que era un poeta muy canon, porque aunque era anticanon, al ser masculino y ser revolucionario, pues era asumido, pero ella no. Y ese juego, esa conversación del tiempo, por eso te miraba y reconocía que ella anduvo un gran camino para que ustedes ahora, que se sienten no queridas o no aceptadas, vean en ella una posibilidad. A su vez, también Ángela María lo había visto de Julia, que toda su vida fue anticanon, hasta mucho después que la academia la permite entrar. Pero todas esas primeras críticas que leemos de Julia, todas las primeras críticas que leemos de Ángela María Dávila, son adversas de parte de la academia. Y que incluso también es bien conflictivo ver cómo, ¿verdad?, usted menciona esto de que se vuelve canon entonces también, y cómo las lecturas que se le dan, sobre todo a mujeres y mujeres negras, es que tratan de hacer la lectura y la crítica de su poesía desde o el misticismo o el erotismo. Entonces, ¿verdad?, ahí es algo bien conflictivo también, porque, o sea, yo siento que hasta cierto punto sí, qué bueno que se le publicó y pudo llegar a más personas la poesía de Ángela, pero también parte de Ángela estará revolcándose en la tumba con ese poemario. Entonces, pues, es bien complicado, ¿verdad?, pensar cómo también esos textos llegan a donde nosotros, porque ella tuvo que morir para que la publicaran. Y pues la valorización de que ese texto haya llegado en mi vida no está sin esa crítica también. Que es la parte más bonita, porque aceite de palo, ¿de dónde viene? ¿Por qué aceite de palo? Pues aceite de palo es literalmente un aceite que se puede conseguir en una farmacia de pueblo, que es un potecito marrón así, dice aceite de copaiba. Ese aceite es de un árbol endémico del Amazonas, y los grupos originarios del Amazonas lo utilizaban para curar sus heridas de guerra. ¿Qué pasa? Mi abuela utilizaba aceite de palo para curarme. Entonces, yo nunca he escrito con la intención de publicar una temática, de publicar un libro, construir un libro, sino que siempre he escrito, como mencionaba Blanca también, desde una cuestión de las entrañas, desde algo interno, que es algo para mí. Entonces, cuando ya me habían publicado en varias revistas, antologías, en Puerto Rico y en otros países, y decía, bueno, si nadie va a hacer el esfuerzo de publicarme un libro, lo voy a publicar yo. Y ya desde el 2018 yo había fundado mi propio sello editorial autogestionado y había publicado textos de otras personas. Así que decidí en el 2021 me voy a sentar a construir mi propio libro. Cuando me siento y con todas mis libretas, papeles, anotaciones, me doy cuenta de que en efecto había un hilo conductor a lo largo de todos esos años, y este poemario es la recopilación de 5 años de escritura en los que me di cuenta que el hilo conductor de todos esos textos, aunque no estaba escribiendo con un fin en específico, había un duelo que estaba cruzado entre todas esas datos, experiencias o retratos y eventos emocionales o lo que sea que estaba detallando en esos poemas. Y sucede que dentro de todas las pérdidas que yo había tenido en mi vida, en el 2015 mi abuela materna estaba en un día normal, se desmayó y le descubrimos un tumor cancerígeno en el cerebro. Y de mayo que se lo detectaron a agosto, ya en agosto estábamos en el cementerio enterrando.
Entonces, ese evento tan trágico, con todo lo que significó mi abuela para mí, un espacio seguro, el único espacio donde me sentía totalmente aceptada, cuidada, lo había perdido. Entonces eso potenció todas las otras pérdidas y me llevó a obligatoriamente bregar con esa herida de pérdida y de duelo. Y me llevó a también hacer toda una reflexión de cómo el duelo atraviesa diversas experiencias y facetas de nuestra vida, y no solamente cuando muere una persona, sino que hay diversas pérdidas. Vivimos en un Caribe de pérdidas. O sea, el huracán María fue un duelo, perder un trabajo es un duelo, pensar en el país que podemos ser y no somos por culpa de nuestra situación socioeconómica y política es un duelo, porque no somos eso que quisiéramos ser. Entonces, todas esas reflexiones de algún modo están incorporadas a través de esos poemas, y entonces fue un trabajo colaborativo con la artista plástica Zuleira Soto Román, que desarrolló más de 10 ilustraciones a color para el libro, que están incluidas en la copia, donde pues ella también introduce su arte, porque mi intención, no solo como escritora, sino también como editora, es pensar el libro, más allá de algo que puede contener un texto, pensarlo como una obra de arte y como un espacio donde vas a tener una experiencia. Entonces, Aceite de Palo es ese intento de compartir esa receta medicinal y ese acto de ternura que recibí yo, y como la poesía también me salvó muchas veces cuando tenía pensamientos suicidas y en vez de hacerlo, escribía. Y ese aceitito que nos vas a poner ahora, leyéndonos un poema para cerrar esta parte. Sí. Se me hace bien difícil elegir un poema, porque quiero leerles muchos, pero les voy a leer que no está incluido en Aceite de Palo, está en la libreta donde escribo. Los artistas existimos fuera de la academia, de los museos, de las galerías repletas de cristal y pintura blanca. La mayoría llegamos muertos, cuando ya nuestra sangre no puede manchar sus paredes tan pulcramente blancas que bien podrían ser transparentes. Somos seres extraños, extraterrestres, dirían. Casi del futuro, aunque el pasado nos alcance. Estamos aquí, un poco, si no mucho, invisibles, merodeando por la calle, grafiteando consignas, una guerrilla a los GGK encapuchada. Nos conocen en las esquinas de los barrios, no en los vitrales subvencionados por el Banco Federal. Pregúntaselo a Tony el Loco. Algunos anunciamos alegrías con penas en los labios, en centros autogestionados, maniobrando con migajas, recogiendo escombros, juntando los pedazos de lo que podrá ser algún día, ojalá a tiempo, para manchar paredes.